vamos a llevar el evangelio más adelante compartiendo esta transmisión de ahí donde tú nos miras. A los que nos escuchan a través de la radio, Dios les bendiga, bendiciones. A los que nos ven a través de Aleluya TV, bendiciones, un placer tenerlos con nosotros. Si estás aquí por primera vez, mi hermano, Dios te bendiga, gracias por estar con nosotros. Dios va a hablar a tu vida hoy en esta mañana. ¿Qué tal si usted y yo leemos una parte de la Biblia hoy esta mañana? Se encuentra en el libro de Apocalipsis, capítulo 5, versículo 3. Ahí en tu casa, léelo, está en pantalla. Listo, lo leemos todos a la de 3. 1, 2, 3. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero: sea la alabanza, sea la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y decimos amén. Así que aquí venimos esta mañana a darle la alabanza, la honra, la gloria a nuestro Dios que vive y reina. ¿Quién vive? No los oigo. ¿Quién vive? Señor, te damos gracias por esta mañana. Recibe la honra, recibe la gloria en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Dale ese aplauso fuerte a nuestro Dios. ¡Aleluya! Sí, Señor. ¿Quién me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre y un nuevo corazón. Solo de Jesús la sangre. Fue el rescate eficaz. Solo de Jesús la sangre trajo santidad y paz. Solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial. Solo de Jesús la sangre. Solo de Jesús la sangre. Cantaré junto a sus pies. Solo de Jesús la sangre. El Cordero digno es. Solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial. Solo de Jesús la sangre. Y precioso es el raudal y que limpia todo mal. Y no hay otro manantial. Solo de Jesús la sangre. Solo de Jesús la sangre. Señor, te damos gracias por tu presencia, por tu amor, por tomar en la cruz nuestro lugar en la cruz y llevar sobre ti el pecado del mundo. Y es a través de la sangre que derramaste en la cruz que podemos ser limpios, que somos aceptos delante del Padre y somos libres, somos salvos. La salvación llegó a nuestra vida a través de la sangre de Jesucristo. Nos has dado la victoria, nos has dado vida eterna, nos has dado salvación. Te agradecemos, Señor. Recibe nuestra alabanza, recibe la oración. Tú eres la fuente de nuestra vida, tú eres la fuente de nuestra salvación, Jesús. A ti la gloria, a ti la honra. Sí, Señor, dígalo. Precioso es el raudal
A su nombre. A su nombre. Aleluya. Vamos, dilo. Y grande y fiel es nuestro Dios, y nuestra confianza está en ti, Señor, y puedes salvarnos y rescatar, y nuestra esperanza está en ti, Señor. ¿Listo, iglesia? ¡Vamos! Y toda la honra, gloria y poder a nuestro Señor, por siempre y siempre. Toda la honra y la alabanza es y tuya por siempre. Es nuestro Dios, y lo es. Nuestra confianza está en ti, Señor. Levanta su mano y dígalo. Y ya no hay temor aquí. Nuestra esperanza está en ti, Señor. Toda la honra, gloria y poder a nuestro Señor, por siempre y siempre. Toda la honra y la alabanza es tuya por siempre.
la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti tus ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. Decláralo conmigo, dilo. No viviré por lo que veo, no viviré por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo estás. Yo sé que tú eres grande. ¿Cuántos lo creen? No hay nada imposible para el Rey de Reyes. Dilo conmigo. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti tus ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible, creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Aleluya. Creemos que su presencia está en medio nuestro, amén. Aleluya. Y en Él todo es posible. Solamente descansa en el Rey de Reyes. Pon todas tus cargas sobre Él y descansa en el Señor. En Él todo es posible, créalo. Por tu fidelidad, y ya estoy lista para hacer tu voluntad. Hacia adelante a ti te seguiré, y ya
estoy lista para hacer tu voluntad. Derrama tu presencia, Dios. Queremos más de ti, oh Señor. Derrama tu presencia, Dios. Ven con poder y transformador. En cada día tu gracia pasará. Estoy creyendo que viene lo mejor. La cruz delante, mi esperanza eres Dios. En ti, mi Cristo, ya viene lo mejor. Derrama tu presencia, Dios. Queremos más de ti, oh Señor. Derrama tu presencia, Dios. Con poder y transformanos. Viene hoy mi victoria por fe, milagros yo puedo ver. Mi Dios me dio una promesa y no se detendrá. Viene hoy mi victoria por fe, milagros yo puedo ver. Mi Dios me dio una promesa y no se detendrá. Vamos, decláralo. Viene hoy mi victoria por fe, milagros yo puedo ver. Mi Dios me dio una promesa y no se detendrá. Viene hoy mi victoria por fe, milagros yo puedo ver. Mi Dios me dio una promesa y no se detendrá. Derrama tu presencia, Dios. Queremos más de ti, oh Señor. Derrama tu presencia, Dios. Ven con poder y transformanos. Oh, trabaja en nosotros, Señor. Trabaja en nuestros corazones. Queremos ser más como tú, Jesús. Queremos llevar tu amor al mundo. Queremos hacer tu voluntad. Muévete en nuestros corazones, Jesús. Muévete en este lugar. Trae sanidad, Señor, trae sanidad. Te adoramos, Cristo, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Tú eres santo, santo. Viene hoy mi victoria por fe, milagros yo puedo ver. Mi Dios me dio una promesa y no se detendrá. Viene hoy mi victoria
te doy gracias por lo que has hecho, por esa victoria que nos has dado. Porque sé que viene mi milagro y tu promesa está en mi vida. Yo quiero más de ti. Y habitar tu presencia. Menguar hará que crezcas tú. Cada día seré más como tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia. Menguar hará que crezcas tú. Cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia. Y menguar hará que crezcas tú. Cada día seré más como tú, Señor. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia. Y menguar hará que crezcas tú. Cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón y quebranta mi vida. Entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, y todo cuanto tengo es tuyo. Menguar y para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, entrego mi voluntad a ti, Señor. Y todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Menguar hará que crezcas tú. Dale las gracias al Señor. Si estás con tu familia, agarra la mano de tu esposa, de tus hijos. De ahí donde estás tú, tu hijo es grande, tu esposa. Y dile: Señor, te doy gracias por todo lo que me has dado. Por tu bendición de tener a mi familia en mi casa, en tu casa, Señor, para adorar, para bendecirte, que a través de luchas y pruebas tú siempre has estado conmigo, siempre has sido mi sostén, nunca me has dejado solo. Tu fidelidad sigue en pie, Señor. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú.
que crees que eres tú. De esto se trata nuestra fe, ¿verdad? A menguar es que yo me voy a reducir para levantar y exaltar a Jesús. Eso es lo que es la adoración. La adoración quiere decir a postrarnos delante de Dios, a reducirnos, a menguar. De que hey, yo me voy a reducir para levantar y exaltar a Dios en mi vida. Y cuando nosotros cantamos y alabamos y unos hasta levantan sus manos, otros hasta lloran, y alguien de afuera, pues ¿qué tiene esta gente? What's wrong with them, right? You know, ¿qué es lo que tiene esta gente? Es porque reconocemos que nuestro Dios es mayor que nosotros. Él nos hizo a nosotros, no nosotros a Él. En este momento los voy a invitar que tomen su lugar. You may be seated. Good morning. Buenos días. Good morning. Qué bueno que llegaron hoy esta mañana. Si es tu primera, tu segunda o tercera vez aquí en la Iglesia del Pueblo, pues les digo bienvenidos a la Iglesia del Pueblo. En este momento vamos a pasar un testimonio. Terminando el testimonio voy a compartir con ustedes una enseñanza. Hemos estado estudiando el Evangelio de Marcos y eso va a ser algo basado en Marcos. Y creo que hoy va a ser de gran bendición para cada uno de ustedes. Quiero también aprovechar en este momento a saludar a todos los que nos están viendo en vivo por medio de las redes sociales, Aleluya TV y aleluyatv.org. Y también a saludar a todos los que nos están escuchando en vivo o en otro tiempo que escucharán esta enseñanza por medio de Radio Aleluya. Que Dios me los bendiga y gracias por estar aquí juntamente con nosotros o unirse con nosotros por medio de los medios de comunicación. Gócense con este testimonio. God bless you. Yo llegué a la iglesia en el 98. Yo escuchaba al pastor Roberto Rubén a las 6 de la mañana y me llamaba mucho la atención sus predicaciones, me gustaban y lo busqué. Y así llegué con mi familia en el 98. Yo he sido muy bendecido desde que llegué aquí a esta iglesia porque el Señor usó al pastor Roberto Rubén Villarreal. Cuando mis resultados en el médico eran de que yo tenía cáncer y vine y le comenté a él que yo tenía cáncer en la próstata. Le dice, vamos a orar, mijo. Estuvimos orando y así estuve durante 3 meses. Cuando yo regresé al hospital para que me prepararan para las quimioterapias, me dijo el doctor cuál era mi estado. Yo le dije que yo ya no sentía nada, que yo ya no tenía dolores. Entonces fue cuando me dice, bueno, pues ¿cómo? Si tienes cáncer. Y entonces me dice, vamos a repetir los estudios. Y repitieron los estudios y todo aquello que me habían mostrado que estaba negro, después de 3 meses, eso había desaparecido y estaba rosita mi páncreas. Y me dice, yo no sé qué pasó. Dice, porque tú ya no tienes cáncer. Todo eso que tenías se desapareció. Le dice, bueno, yo le contesté, sí, yo sí sé qué pasó. Dice, ¿qué pasó? Dios me sanó. Y él me dice, bueno, pues muy grande fue tu fe, que ha desaparecido todo. Te vas a morir de otra cosa, pero menos de cáncer. Y pues le doy gracias a Dios porque desde que llegamos encontramos gracia delante del Señor y mi familia empezamos a servir al Señor. Mi hija y yo empezamos a dar clases en el 4º grado y después ya llegó mi esposa y continuó con las clases y hemos sido una familia muy bendecida porque Dios nos ha bendecido mucho en esta iglesia. También cuando el pastor nos decía que declaráramos una casa, reclamé mi casa y el Señor me la concedió. Son tantas bendiciones las que el Señor ha hecho con mi vida
y con mi familia. Mi hijo David y mi hijo Job están sirviéndole aquí al Señor, trabajan aquí en la radio. Y yo le doy muchas gracias a Dios porque si ellos no estuvieran en el camino, otras personas fueran. Por muchas cosas, por muchas razones, he sido bendecido y Dios he encontrado gracia delante de Dios. Y le doy gracias a Dios por el pueblo del Señor, que de aquí de la iglesia, que estuvieron orando por mí para obtener tantas bendiciones. Y yo tengo 7 años en diálisis y yo me siento perfecto, yo me siento bien y estoy esperando mi milagro, estoy esperando mi riñón porque es lo que necesito. Yo invito a la iglesia a que sean fieles en sus diezmos, con sus ofrendas, porque Dios no tarda sus respuestas en contestar y ser agradecidos, porque Dios es grande y misericordioso, hermanos. Hay muchos testimonios, no nada más el mío, hay varios hermanos que han buscado del Señor y Dios los ha sanado. Y los invito, hermanos, a que busquen del Señor y continúen orando por nuestros pastores también, que ellos son unos pilares para nosotros, un ejemplo para nosotros a seguir. Que Dios les bendiga, hermanos. Gracias, Padre, por todo lo que has hecho conmigo, por mi hogar, por mi familia, Señor. Gracias porque tú eres grande y misericordioso. Tú no tardas tus respuestas en darnos, Señor, y para siempre es tu misericordia. No porque nosotros no seamos buenos, sino por tu misericordia, mi Dios. Gloria a Dios. Que Dios bendiga a la familia Calzonzi, el hermano, toda su familia han sido de gran bendición para este ministerio. Apreciamos mucho a Job y David, que ya por varios años han estado trabajando aquí en la iglesia, sobre todo en Radio Aleluya, y que Dios me los bendiga ricamente. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias hoy esta mañana al Evangelio de Marcos, capítulo 7. Let's open up our Bibles to the Gospel of Mark, chapter 7. Quiero animarles que cuando vienen a la iglesia del pueblo, tráiganse en una Biblia, a meternos en el hábito de abrir nuestras Biblias y leerlo. Si no trajiste, it's okay. Los versículos se los van a poner allí en las pantallas como quiera. Los últimos 2 semanas hemos hablado del poder y autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Vimos 2 semanas atrás, nuestro Señor Jesucristo, sus discípulos están en una barca cruzando un mar. De repente se levanta una tempestad, los vientos, las aguas vienen en contra de la barca se empieza a llenarse de agua. Los discípulos despiertan a Jesús y Jesús reprende los vientos y dice que hubo un gran bonanza, hubo gran paz. Vimos la semana pasada de que nuestro Señor Jesús otra vez entra en un barco y cruza al otro lado del mar, y cuando nomás llega un principal de la sinagoga llamado Jairo. Y viene Jairo y le dice a Jesús: Jesús, mi hija está enferma, se está muriendo, pero si tú pudieras venir a mi casa, poner tus manos sobre ella, yo sé que ella va a sanar, tú la vas a salvar. Y Jesús y sus discípulos dijeron vamos, y mientras que iban con Jairo rumbo a su casa, hubo un incidente, en inglés decimos 2 for 1, leímos 2 historias en uno. Mientras que Jesús iba caminando a la casa de Jairo, vino una mujer que tenía flujo de sangre ya por 12 años y dijo: si solamente pudiera tocar el manto de Jesús, seré sanada. Ella había gastado su dinero, todo su dinero, en médicos y en vez de mejorar, las cosas se habían hecho peor. Y ella de una manera u otra llegó a Jesús, tocó su manto y en el momento fue sanada. Y Jesús, sintiendo el poder que había salido de él, se volteó y preguntó: ¿quién me ha tocado? Los discípulos empezaron a decir: Jesús, mira toda la gente, mira la multitud, ¿cómo tú preguntas esto? Y de repente llega la mujer temblando, dobla rodillas delante de Jesús y le cuenta todo lo que había sucedido. Y mientras que Jesús está tratando con ella, llega uno de la casa de Jairo y le dice a Jairo: Jairo, ya tu niña ha muerta.
ya no molestes al maestro. Pero Jesús le dijo a Jairo lo que nos sigue diciendo 2000 años después: confía en mí, trust in me, ten fe, have faith. Y llegan a la casa de Jairo, y Jesús, sus discípulos y los papás de esta niña entran al cuarto. Jesús la agarra de la mano y la resucita. Right? Power, 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 poder, 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 autoridad vemos en nuestro Señor Jesús. Hoy vamos a cambiar cambios y vamos a ver algo diferente. Vimos el poder de Jesús en el mundo físico, pero ahora vamos a entrar a lo espiritual. Vamos a hablar hoy del corazón, vamos a hablar del espíritu, vamos a hablar del pecado y del perdón de pecado. Vamos a ir de lo visible al invisible. Y dice Marcos capítulo 7, versículo 1, the Gospel of Mark chapter 7, verse 1. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén. Déjeme decirle que los fariseos y los escribas eran los religiosos de su día. Right? Estos eran los líderes, la gente los miraban, los admiraban, y especialmente estos que venían de Jerusalén eran más estudiados, tomaban su fe más en serio. Y vienen estos religiosos y dice el versículo 2, los cuales viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Si llegan los fariseos y los escribas, ven a los discípulos de Jesús que andaban comiendo pan sin haberse lavado las manos. Ahora, quiero tomar una pausa y pongan atención a lo que voy a decir, porque es muy importante. Antes de comer, lávese las manos. Have to say it. Tengo que decirlo. Antes de comer, lávense las manos. Pues vean, los discípulos de Jesús no se lavaron las manos y ellos dos temas muy diferentes, ¿ok? Antes de comer, lávense las manos. Please, all right? Me andan llamando después, ay pastor, que ando enfermo, que un virus del estómago. Ven y ore, ¿por qué voy a orar por ti? No te lavaste las manos, no voy a orar por ti. No me hiciste caso. All right. Versículo 3 dice, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, sí, muchas veces no se lavan las manos, no comen. Right? Si muchas veces no se lavan las manos, no comen. 4 dice, y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. 5. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundos? Let's go back to verse 3 real quick. Versículo 3. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose, noten que no dice a la palabra de Dios. ¿Se aferraban a qué? A las tradiciones de los ancianos. Si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Me recordaba en el servicio anterior de que en su escuela, Pueblos Road Christian School, más antes le enseñaban a los niños, especialmente de pre-K, que se lavaran las manos antes de comer, después de usar el baño, que se laven las manos. Entonces, para que tomaran su tiempo, les decían que cantaran Happy Birthday, ¿verdad? Lávense las manos y canten Happy Birthday. Y a veces pasaba yo por el baño y oía a los niños, Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, y ya se salían, right? All right. Pero aquí vemos los fariseos, los escribas, aferrados de las tradiciones. Hey, antes de comer se tenían que lavar las manos muchas veces. Se iban al mercado, se lavaban, se bañaban. Los vasijas, dice el versículo 4, dice,
como los lavamientos de los vasos de beber, de los jarros, de los utensilios de metal y de los lechos, todo eso lo lavaban. Pero esto era algo diferente. Nosotros lavamos las manos por razones higiene, right? Así diríamos. Pero ellos por otra razón. Para ellos era que estaban aferrados a unas tradiciones, right? Y era todo un show, todo lo que hacían. Y era algo, hoy en día diríamos, era algo un poco exagerados. Pero al mismo tiempo, hay algo que entender en todo esto. La semana pasada vimos a la mujer con flujo de sangre. 12 años había ella batallado con esto. Y ella hizo algo que era en contra de la ley, que estuvo entre la gente. Y era la multitud tan grande que obviamente los discípulos, cuando Jesús dice, ¿quién me tocó? Los discípulos dicen, pues mira cómo todos andan apretados. Eso quiere decir que ella, para llegar al frente del grupo, tuvo que tocar a algunas personas. Y de ahí hizo algo que era totalmente prohibido. Tocó al maestro. En su condición, enseñé un poco la semana pasada que según la ley, ella era inmunda, impura. Unclean es como dice en inglés. Unclean. Clean quiere decir limpio. Unclean quiere decir no ser limpio. Puedo entender un poco de lo que los fariseos y los escribas estaban tratando de llegar a. Es de que nosotros sabemos que nuestro Dios es santo. Él es puro. Right? Él es santo, no solamente santo, 3 veces santo. Santo, santo, santo. Y todo esto de lavarse las manos, todo lo que estaban haciendo, era para poder acordarse de que, hey, nosotros somos impuros, inmundos y nuestro Dios es santo. La palabra habla de la ley habla de los leprosos, y cuando un leproso entraba en un lugar, él tenía la obligación de anunciar que era leproso. Habían leyes, reglas de que no podía estar en ciertos lugares, no se podía acercar a cierta distancia a la gente. Habían todas estas reglas de que cuando llegaba a un lugar tenía que anunciar inmundo. En otras palabras, hey, estoy sucio, hey, tengo esta enfermedad. Según las leyes de pureza, si uno tocaba a un animal o ser humano muerto, si tuvo una enfermedad infecciosa de la piel, como la lepra, si estuvo en contacto con mojo infeccioso o plaga de lepra, o lo que hoy le llamamos en inglés mold, si tuvo algún tipo de secreción en el cuerpo, si uno comiera carne de un animal considerado inmundo, entonces ritualmente eres considerado inmundo o impuro. Y si uno era inmundo, un hombre era inmundo, era impuro, no podía entrar al templo. Y si no podías ir al templo, pues realmente no podías adorar a Dios. Y son estas tradiciones a que los fariseos y los escribas se aferraban a, era para recordarles de que Dios es santo y nosotros somos inmundos, impuros. Una vez por año, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo. El lugar santísimo era donde estaba la presencia de Dios, primeramente en el tabernáculo y ahí después en el templo. Pero antes de el sumo sacerdote, un hombre, una vez por año, antes de él entrar al lugar santísimo, tenía que prepararse, limpiarse, lavarse. Se bañaba, había todo algo que hacía, aún ponerse ropa limpia, fina, apartarse por un tiempo del pueblo, estar en oración, leyendo la Biblia. Todo porque era inmundo y tenía que limpiarse todo lo que podía antes de entrar a la presencia de un Dios, el Dios que dice, yo soy santo.
Pero algo sucede cuando nos enfocamos demasiadamente en las reglas y perdemos el punto de las reglas. Algo sucede cuando nos enfocamos demasiadamente en la letra de la ley y perdemos el espíritu de la ley. Yo por muchos años, cuando ahorita que subí los escalones, en uno de esos pasos sentí algo curioso en mi rodilla. Y por muchos años jugaba yo baloncesto con los muchachos. Cuando era más joven jugaba baloncesto con muchos muchachos de la iglesia. Y yo soy bien competitivo, así se dice, real competitive, me gusta ganar. Y a veces se enojaban conmigo y me decían, tú lo tomas muy en serio, y estamos aquí para divertirnos, me decían los muchachos. Y entonces yo les decía, pues yo me divierto cuando gano, déjame ganar. Y jugábamos y a veces siempre había uno o dos que, oh man, cada regla, y que no, que mira que tú no puedes pisar aquí, y que no, que mira usaste dos manos, y que no, que tomaste un paso de más, y que no, que tú no puedes meter la pelota de esa manera, y que no, que no puede tocar tu pie, y que no, y está tan enfocado en todas las reglas que ya no nos divertíamos. Take away all the fun. Perdía el punto, que es el punto de jugar baloncesto, de divertirte. Pero si te concentras tanto en las reglas, pues ya no te vas a divertir. ¿Qué es el punto de la palabra de Dios? Es para acercarnos a Dios. Pero si estamos tan enfocados en ese detalle, podemos perder el punto de la palabra de Dios revelándose a nosotros. ¿Qué es el punto de nosotros tomar tiempo cada domingo de venir a la iglesia con los hermanos, cantar unos cantos, abrir este libro, escuchar a este hombre hablar, dar una ofrenda y de ahí irnos? ¿Qué es el punto de todo eso? Para el mundo todo esto es una locura. You're crazy. Hay unos en la iglesia que están tan enfocados en esta regla y en esto, y que mira, que ustedes están mal porque no se bautizaron de esta manera, y ustedes están mal porque van a la iglesia este día y no van este día, y ustedes están mal porque comen esta carne y no debes de comer, y están tan enfocados en todo eso que pierden el punto. El punto aquí es acercarnos más a Dios. El punto aquí es acercarnos más a Dios. Y como vamos a ver ahorita por medio de las escrituras, lo que nos acerca a Dios no son las reglas. Lo que nos acerca a Dios es su Hijo unigénito, Cristo Jesús, que vino a morir por nosotros. Jesus. Ahora, ¿qué es lo que nos hace inmundo? What makes us unclean? Well, para contestar eso, Jesús nos enseña qué es lo que no nos hace inmundo. Right? Dice el versículo 17, verse 17. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. 18. Él les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre, ¿qué dice? No le puede contaminar. 19. Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. ¿Qué es lo que dice Jesús? Tú comes, no te contamina el corazón, tú comes y sale. Right? Vas al baño y sale. That's what he's saying. Porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale a la letrina. Esto decía haciendo limpios todos los alimentos. So, ¿qué es lo que no nos hace inmundo? La comida. Dice el versículo 20, verse 20. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro, ¿de dónde? Del corazón de los hombres salen. ¿Qué es lo que salen?
los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maldicia, la soberbia, la insensatez. ¿Cuántos batallan con algo del versículo 21 o el versículo 22? Levante su mano. 5. Los demás puros fariseos y escribas que tengo aquí en la iglesia. Well, let's read it again. Maybe you didn't get it. Vamos otra vez, versículo 21. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. All right. ¿Cuántos batallan con el versículo 21 o el versículo 22? Ya se añadieron, ya somos 20. Ok. Gracias por los fariseos y saduceos que están orando por nosotros. Thank you. We appreciate your prayers. Lo agradecemos. Raza malosa. Dicen que habían dos que en estos días pues cruzaron del otro lado. Y ahí venían por el bosque. Y andan dormidos allá en un rancho y se despertaron y seguirle, dale. Y vieron que había un camino y se acercó al camino, vio una gasolinera, dijo, vamos a la gasolinera a comprar unas aguas. Y se agarró hacia la bolsa y dijo, me robaron la cartera. Y le dice a su amigo, raza malosa. Y él le dice, ¿qué raza malosa? Si nomás somos tú y yo, tú me lo robaste. Anyways. ¿Han notado algo? Yo no sé cuántos de ustedes ven las noticias. Yo no veo las noticias. Raro, leo un periódico y es que trato de no ver las noticias. Porque los noticieros te dicen cuándo te debes de enojar y con quién te debes de enojar. Tengan cuidado con las noticias. Hay por un tiempo que los niños en las jaulas, los niños no andaban en una jaula, estaban en un cuarto. La división eran como lo que usamos para hacer una cerca, pero no eran aulas así como donde meten los perritos, como, hey, mételo allí en una aula. Yo he ido a la frontera. Yo he ido a la frontera más de una vez. Y las condiciones ahorita de los niños es peor de lo que estaban. Pero eso no sale en las noticias. Pero ¿han notado que de repente las noticias ya no andan hablando del racismo? Oye, ya se solucionó el racismo. Fueron todos esos cuadros negros que pusimos en el Facebook y en el Instagram. Yeah, we would have known, that would have solved it. We should have done it a long time ago. Right? Ya, el racismo se desapareció. There's no more racism. En el 2019 y el año pasado, 2020, toqué yo sobre el tema del racismo. Y vieron unos que se molestaron. Les voy a decir algo que quizás hoy unos se van a molestar con lo que voy a decir. El problema en este país no es el racismo. We don't have a racist problem. Aquí no hay un problema de racismo. Yo sé, pastor, el problema aquí son las armas, todas las pistolas que hay. Leí a un tiempo atrás un artículo y hay más armas en Estados Unidos que ciudadanos. Les voy a decir algo. Y unos se van a molestar con lo que voy a decir. Pero aguántenme. El problema en este país no son las pistolas, no son las armas. Anoche al servicio vino un amigo mío aquí al servicio, un compañero de aquí de la iglesia, un hermano, y a él le gustan las pistolas. Y dije, no se meten con él porque tiene muchas. Unos dicen, problema aquí, pastor, son las leyes. Las leyes. Yo en la política
y yo creo que bíblicamente debemos de ser lo que le llamamos pro-life, por la vida, en contra del aborto. Yo no creo que eso es algo que ni se debe de tener que decir en la iglesia, pero hoy en día se tiene que decir. Creo tanto en ser pro-life que unos años atrás hasta me lancé en la política para ayudar a Texas a pasar más restricciones sobre el aborto. Y gloria a Dios por Texas. Dios bendiga al gobernador Abbott, que la semana que viene el gobernador Abbott va a venir a Pasadena. Quiere venir a ver, what's up. ¿Ya? ¿En serio? Y por ahí dicen que el pastor Rubén Villarreal va a hacer la oración cuando él llega. But that's what they say, like that. Es lo que dicen. Le voy a mandar saludos de su parte. Don't worry, le voy a mandar saludos de su parte. En estos días, semanas, Texas pasó las leyes quizás de más fuertes, más restricciones sobre el aborto. Pero aún así les voy a decir que el problema en este país no son las leyes. Es más, en todo el mundo, en all the world, el problema no es el racismo, el problema no son las armas, el problema no son las leyes, el problema es el corazón. All right? El problema es el corazón. That's where the problem is at. The real issue we find in the heart. Encontramos la tema real, lo encontramos en el corazón, con el pecado. En el corazón con el pecado. Ahora, ¿qué es el pecado? Pecado es cuando hacemos lo que Dios prohíbe. Dios dice, no matarás, lo voy a matar. ¿Cómo que no? ¿Cómo que lo vas a matar? Calm down. No, lo voy a matar. No, Dios dice, no matarás. Dios dice, no robarás. Pues, acá la compañía tiene muchos. El pecado es cuando no hacemos lo que Dios nos manda. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pues yo amo a todos menos él. Me caen gordo. No. Perdona. Pues yo nomás perdono a los que a mí me perdonan, pero los demás, good luck. Right? No. ¿Qué lo dice? Como tú perdonas, Dios te va a perdonar. Como no perdonas, Dios no te va a perdonar. El pecado, en inglés decimos, it means to miss the mark, to miss the bullseye. Errar al blanco. Le estamos tirando al blanco. Dios ha puesto, mira, esta es mi voluntad, estas son las reglas, esta es la ley, y nosotros le estamos tirando al blanco, pero le erramos, no le estamos pegando. Eso es lo que es el pecado. El problema es con el corazón y el pecado. ¿Qué tan fuerte es este problema? ¿Qué tan grande, mejor dicho, es este problema? Vamos a Marcos 9, versículo 43. Dice Jesús estas palabras. Si tu mano te fuere ocasión de caer, ¿qué dice? Córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. 45. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, ¿qué dice? Córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. 47. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga.
Yo hoy me voy a dar de voluntario a ser el cirujano. El que se quiere cortar la mano o el pie o que le saque el ojo, pónganse en línea. Puro fariseos hoy esta mañana. That's all I gotta say. Gloria a Dios que no te tenemos que cortar la mano o cortarte el pie o sacarte el ojo, sino que vino Cristo Jesús a pagar el precio de nuestros pecados cuando Él fue crucificado y murió sobre la cruz. El problema con el pecado, y especialmente en la iglesia, es que no lidiamos con el pecado. Lo ignoramos. Es algo pequeño, it's not a big deal. No estoy lastimando a nadie. ¿Qué le hace? O le hace mucho. Tú y yo podemos ignorar el pecado, pero Dios no está ignorando el pecado. Tú puedes ocultar tu pecado de tu pareja, puedes ocultar tu pecado de tu familia, puedes ocultar, esconder tu pecado de tu pastor. Y yo no quiero saber, I don't want to know nothing, pero ¿sabes? No lo puedes esconder de Dios. Aún dice la palabra, Dios no puede ser burlado. No te estás burlando de Dios cuando tú tratas de ocultar o esconder tu pecado. You can't hide it. Y hay muchos que creen, eso que acabo Dios me va a perdonar. No funciona así. It doesn't work like that. Pues David pecó, tú no eres David. Un día me habló alguien, pastor, tengo que hablar contigo, tengo un problemita. A mí no me gusta andar en estos asuntos, pero ok. No era un problemita, tenía un problema. Problemato tenía, right? No problemita. Pues después que me contó todo, yo no sabía qué decirle. Solo le pregunto, ¿qué vas a hacer? Y me dice, pues pastor, voy a tener que echar una mentirita blanquita. ¿Cómo iba a cubrir su problema? Con una mentirita blanquita. Me dijo, yo he leído la Biblia de Génesis, de Apocalipsis, y nunca he visto una mentira ni blanca, ni negra, ni colorado, ni verde, ni amarillo. No tienen color. Mentira es mentira. Una vez al año no hace daño. You think? ¿Cómo llega un alcohólico a ser alcohólico? Con algo inocente, un pensamiento. En el high school lo invitan a un party, que mira, que va a haber, que vamos a tener un cake y que vamos a tener esto y que lo. Y ya el muchacho tiene que pensar, voy a ir, me van a ofrecer una cerveza y él ya hace su decisión. ¿Voy a tomar o no voy a tomar? Un pensamiento. Voy a tomar, nomás una, just one. Y así empieza una, pero en la otro party, otro quinceañera, otra boda, de repente ya no es una, ya son 6. De repente el primo que vente, aquí tengo un 24. Le pregunta a la mujer, ¿cuántos te tomaste? Pues era un 24 y compartimos yo y el primo, tú ya sabes. Sí, el primo se tomó 1 y tú 23. Pero, ¿ven cómo va escalando? Me recordaba anoche, y está mi papá aquí, se va a recordar de esto. Había un muchacho que venía a la iglesia, medio bárbaro el muchacho, y se apartó del camino, se apartó de la iglesia y se apartó. Y pues un día regresó a la iglesia y digo, quiero dar un testimonio, pastor. Y eran los días que soltábamos el micrófono y todos daban testimonios. No siempre eran buenos testimonios, pero y dice el muchacho a la iglesia, hermanos, muchos saben, me aparté del camino, andaba allá en el mundo. Y el diablo me habló, no empezaron a reprender los hermanos. Diablo mentiroso, que diablo, ya sabes cómo es la iglesia del pueblo. Y dijo, el diablo me habló y todos esperaron, pues ¿qué te dijo el diablo? Y dijo, y el diablo me dijo que me tomara un 6.
Dijo, pero yo le dije, diablo mentiroso, tú a mí no me mandas, so me tomé dos seises. True story. Ahí están mis papás. Quizás hay alguien aquí que estuvo allí en ese servicio. True story. No podemos ignorar el pecado. Imagínese que estás allí en tu casa, en el comedor, comiendo y oyes algo huele y ves que dejaste una tortilla allí y la tortilla se está quemando. Pero no que está quemando que hay humo, no, ya está en fuego, la tortilla está en fuego. Tú no ves y acabas una tortilla viendo televisión. Deja la tortilla allí quemando. A ver qué pasa. Ese sartén con manteca que has dejado allí 2 semanas. De repente la llama de la tortilla se pasa a ese sartén. Acabas una sartén. No se va a quemar el metal. Sigue ignorándolo. Y de la tortilla al sartén de esa manteca de 2 semanas que ya tenía allí sentada allí, se pasa a las cortinas. Acabas nomás la cocina, hacemos una nueva. Siempre mi hija ni ha querido unas gabinetes nuevas. No. El momento que esa tortilla empiece a quemarse, ¿qué es lo que haces? Brincas, saltas, corres y apagas el fuego. ¿Por qué? Porque entiendes que la destrucción puede ser grande. La pérdida puede ser grande. No hay pecados inocentes. No hay mentiritas blanquitas. No hay pecado que tú puedes ocultar y todo va a estar bien. No funciona así. El pecado es tan grave que dijo Jesús, hey, si tu mano es causa de pecado, córtalo. Si es tu pie, córtalo. Si es tu ojo, sácatelo. Pecado, el pecado en el corazón. That's where the problem. Ahí es donde está el problema. ¿Cómo es que nosotros tratamos con el pecado? How do we do it? ¿Cómo tratamos con el corazón? Hoy en día, muchos quieren tratar con el pecado. Vivimos en días donde nos hemos movido, esta nación que fue fundada sobre principios bíblicos, que aún los fundadores de esta nación decían que eran una nación religiosa y cristiano en su religión. Hoy en día nos hemos movido a ser una nación secular. Ya en la escuela no puedes leer la Biblia. Me recuerdo mi último año del high school. Habían pasado una ley donde no podías orar en la graduación. Tuvimos que votar, los alumnos tuvieron que votar y decir si queremos la oración, y de ahí nos permitieron tener la oración. Hubo un tiempo donde trataron de decir, bueno, puedes orar, pero no puedes orar en el nombre de Jesús en la escuela. Vimos en estos días de la pandemia y la cuarentena, especialmente en estados más liberales, de cómo las leyes y las autoridades cayeron sobre la iglesia, vinieron en contra de la iglesia, dejaron abiertos las cantinas, dejaron abiertos los lugares donde juegan a las maquinitas, los estadios de fútbol y de básquetbol y de baloncesto, de fútbol soccer, de fútbol americano, de béisbol, todo esto los abrieron, pero las iglesias le decían, no se pueden congregar porque cuando ustedes cantan van a esparmar más el virus. Okay. Y hay gente que cree, si votamos por este presidente, si pasan esta ley, si este partido está en control, los problemas se van a solucionar. Esa es la razón por qué hoy en día el socialismo
se ha hecho más popular. ¿Por qué? Porque dicen, bueno, pues lo correcto hacer. Mira, el rico tiene 3 bolsas de arroz. Lo correcto es quitarle 2 y compartir con otros. ¿Right? Porque ya hemos perdido el entendimiento de la palabra de Dios y vemos una necesidad y vemos el pecado y queremos tratar. Pues pon más leyes, pon más policías, El director de la banda de alabanza, Marvin, viene de Venezuela. ¿Cómo se llama el presidente de Venezuela? Maduro. En Venezuela se paran por horas en fila para una bolsita de arroz. ¿Tú crees que los hijos de Maduro ahí están en fila? No, ¿para qué? Ya no sé. Se andan paseando por París, por New York, por toda Europa. Esa es la razón por qué James Madison, uno de los fundadores de esta nación, dijo, si los hombres fueran ángeles, no sería necesario ningún gobierno, pero no somos ángeles. El corazón es corrupto, inmundo. Unos corren a la política, al gobierno. Otros corren a la cultura popular, pop culture. Y hoy en día en la cultura popular, el pop culture es la belleza, juventud. Right? Nos sentemos inmundos, sabemos que estamos impuros, sabemos que estamos sucios, que algo falta en nosotros, que algo no está correcto, pero está bien, ponte este maquillaje, usa este producto, agarra esta operación, te vas a ver más joven, te vas a sentir más joven, te vas a ver más bella, te vas a sentir más bella. Y todo esto es ¿para qué? Para hacerte sentirte puro, no impuro, limpio, no inmundo. Es como try to look clean. Aún dicen eso los muchachos. Nos cortamos el pelo y dice el barbero, ¿cómo te ves? Looks clean, right? Me veo limpio, right? Pero tu corazón, your heart. Uno de los problemas en la iglesia, empezando con este hombre, es que podemos correr a la religión. Así como los fariseos y los escribas corrían a su religión y a sus reglas, tratamos de tratar con el pecado y con ser inmundos, con correr si voy a la iglesia más, si leo mi Biblia más, si oro más, si levanto mis manos más, si lloro más, si doy más. Todo esto con el fin de tratar con el hecho de que somos inmundos, de tratar con el pecado que tenemos en el corazón. La razón que venimos a la iglesia, cantamos, alabamos, adoramos, la razón que ponemos atención a la enseñanza de la palabra de Dios, la razón que oramos, la razón que damos, no es para limpiarnos, es porque hemos sido lavados y lavados por la sangre de Cristo. Lo hacemos en agradecimiento. We do it in gratitude. No lo hacemos para comprar la salvación, lo hacemos porque Dios nos ha salvado. Y porque nos ha salvado es nuestra manera de decir, gracias Dios Padre por lo que hizo tu Hijo amado. Thank you Father God for what your Son has done for us. Si la política o el gobierno, o la cultura popular, o la belleza, o la religión, si todo esto funcionara, pues no hubiera tenido que venir Cristo Jesús. Pero vino el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque nada de esto funciona cuando viene a tratar con el corazón o con el pecado. ¿Cómo es que Dios trata con el corazón de los hombres? ¿Cómo es que Dios trata con el pecado? Pues dice Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Dios no nos envió otro gobierno, no nos envió un político.
Dios no nos envió una revista de belleza. Dios no nos envió una religión. Nos envió su Hijo amado para pagar el precio de nuestros pecados, para derramar su sangre en esa cruz, ser sepultado y al tercer día resucitar, para que tú y yo pudiéramos tener la vida eterna. ¿Qué es lo que Cristo Jesús hizo sobre la cruz? What did Jesus do on the cross? Dice 2 de Corintios capítulo 5, versículo 21. 2 de Corintios capítulo 5, versículo 21. Al que no conoció pecado, hablando de Jesús. Jesús hizo y dijo todo lo que el Padre le ordenó hacer y decir. Y nunca hizo Jesús algo que era contrario a lo que el Padre le había pedido hacer. Al que no conoció pecado, por nosotros, ¿qué dice? Lo hizo pecado. Por tu inmundicia, por la mía, Cristo Jesús tomó sobre él nuestro pecado. ¿Y qué ahí dice? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. En Jesús nosotros somos hechos justicia de Dios. Ahora, esta palabra justicia de Dios en inglés es la palabra righteousness, que se compone de la palabra righteous, que se compone de la palabra right, que quiere decir correcto. En otras palabras, Cristo Jesús murió sobre la cruz, tomó nuestros pecados, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios, o otra manera de decirlo es que fuéramos aprobados de Dios. Aprobados de Dios. Cuando yo era joven nos preguntaban, Rubén, yes, en la escuela dominical, si tú te mueres ahorita y llegas a las puertas del cielo y Dios te pregunta, ¿por qué te debo de dejar entrar? ¿Qué es lo que le vas a decir? You know, God, you know. Ay, como hablan los muchachos. You know, my dad, mis papás, mis bisabuelos te servían. Like, no, Rubén. Les voy a decir algo. Cuando tú mueras y llegas al cielo, Dios no te va a preguntar por qué te debo dejar entrar. Va a ver si eres aprobado o no eres aprobado. Te va a ver y no va a decir, republicano, pásale. No va a decir, demócrata, pásale. No va a decir, liberal o conservador, pásale. Cuando llegas allí, la manera que Dios va a hacer que eres aprobado, no te va a decir, no te va a ver y decir, te mantuviste bien joven, bien handsome, con los zapatos más ¿cómo se dice? De moda que todos los demás. Style, I like, come on in. No te va a decir eso Dios. Cuando tú llegas allí no va a decir, de tal denominación, de tal iglesia ya llegó aquí, bajo la cobertura del apóstol, del profeta, del evangelista, del pastor. No va a decir nada de eso. Lo único que te hace que Dios te puede aprobar es que cuando Dios te ve, que Él diga, veo mi hijo en ti y veo que tú estás en mi hijo. That's the only thing, es lo único. Es lo único que nos aprueba delante de Dios. La justicia de Dios cayó sobre su Hijo amado Cristo Jesús cuando fue crucificado sobre esa cruz. Y tú y yo, cuando ponemos nuestra fe en Cristo Jesús, nos ponemos esa justicia de Dios sobre nosotros. Anoche unos hermanos después del servicio, ellos venían antes que cuando teníamos los 4 servicios, venían a uno de los servicios donde venía Rebecca Rose. Y me dijo el hermano después del servicio, ay pastor, cómo extraño a ver a Rebecca Rose. Y dice, siempre le digo a mi esposa, mira el pastor igual a Rebecca, los gestos que hace el pastor igual a Rebecca. Y le dice la hermana, no, Rebecca es igual al pastor.
Cuando me dijo eso, ¿sabes cómo me sentí? Cuando me dicen que mi hija es igual a su madre, en las noches le digo, dale un beso a tu mamá. Y Rebecca va y le da un beso a Nayeli y le dice, ya, cálmate. Y de ahí se voltea y me ve y se ríe. Y le hago, igual a su papá. Igual a su papá. Ven, cuando me dicen eso, es el orgullo mío. ¿Qué es el orgullo de nuestro Padre Celestial? Que cuando te ven, que vean a su Hijo en ti, que vean a Cristo Jesús en ti, que vean a Jesucristo nuestro Señor en ti. That is what approves you to get into heaven. Eso es lo que te aprueba para que puedas entrar al cielo. Vamos a cerrar nuestras Biblias. Si pueden, inclinen sus rostros, cierren sus ojos. Empieza a darle gracias a Dios que viniste a la iglesia hoy, esta mañana. Dile gracias Dios que llegué a tu casa de oración. Gracias que llegué con los hermanos. Gracias que pude estar en la asamblea de los santos. Thank you, Lord. Gracias, Señor. ¿Está la justicia de Dios sobre ti? Dios te ha aprobado. Estás en Cristo Jesús. Está Cristo Jesús en ti. Habrá un pecado, un mal hábito, una adicción con que estás batallando con. Un pecado que hayas tenido oculto, hayas escondido. Eso es una buena mañana a confesarlo a Dios. Y es una buena mañana a recibir la justicia de Dios, que es a recibir a Cristo Jesús. Si hoy esta mañana tú dices, yo necesito a Cristo. Pastor, yo necesito a Cristo. Pastor, I need Jesus. Yo necesito que Él limpie mi corazón. Yo necesito que Él me cambie la mente, que me dé una nueva mente. Yo necesito esa nueva vida, esa vida en abundancia. I need Jesus. Yo necesito a Jesús. En un paso de fe, en un acto de fe, te voy a pedir que simplemente levantes tu mano y de ahí lo puedes bajar. Te veo a mi izquierda, que Dios me los bendiga. Tantas manos en el medio, que Dios me los bendiga. Allá en el balcón, que Dios me los bendiga. Aquí a mi derecha, los veo enfrente, los veo atrás, los veo en el medio, los veo allá en el fondo, que Dios me los bendiga. Dios está con ustedes en este momento. Es el Espíritu Santo que está tratando con tu corazón. Si tú quieres llorar, tú puedes llorar. Es el Espíritu Santo que está obrando en tu vida en este momento. Él puede cambiar tu vida. Cristo vino a morir en la cruz para perdonar todos tus pecados. Él te puede limpiar. Yo sé que entraste sintiéndote inmundo, entraste con esa pesadilla que viene con el pecado, pero tú puedes salir de aquí nuevo y limpio por la sangre de Cristo, por la obra que hizo Cristo, por la muerte y resurrección de Cristo Jesús. Voy a pedirles a todos que están al alcance de mi voz. Vamos a orar juntos. Repiten esta oración conmigo. Di: Dios Padre, gracias que llegué a tu casa de oración. Y hoy esta mañana confieso con mi boca lo que creo en mi corazón. Cristo Jesús es el Señor, el Rey, el amo del universo, de este mundo y de mi vida. Y creo con todo mi corazón que Él entregó su vida. Fue arrestado, azotado, crucificado. Murió sobre esa cruz para pagar el precio de mis pecados. Fue sepultado, pero al tercer día tú lo resucitaste. Y porque confieso y creo esto, tú me has salvado, me has perdonado, me has dado una vida nueva,
vida en abundancia y vida eterna. Yo confieso la salvación de toda mi casa. Todos te van a servir de todo corazón. En el nombre de Cristo Jesús, en Jesus' name. Amen, amen, amen. Gracias por acompañarnos hoy. Si este mensaje ha sido de una bendición para usted o su familia y gustaría dar, puede visitar nuestro sitio web a laiglesialpueblo.org o puede dar su ofrenda aquí en nuestra iglesia. Estamos muy agradecidos por su apoyo en nuestro ministerio. También les queremos invitar que nos siga en nuestras redes sociales para mantenerse al día con nuestros eventos en nuestra iglesia y un aliento espiritual. Los amamos y esperamos verlos pronto.